Buenos días, compañeros y maestra. El día de hoy les vamos a hablar sobre la fecundación del hombre y la mujer y las características del desarrollo del niño. Mi nombre es María Isabel Mora Zúñiga, de tercer semestre de Pedagogía Sabatino, en la materia de Psicología Educativa y Diferencial 1, impartida por Edith Ñáñez. Presento el siguiente video. Para empezar, veremos cómo ocurre el proceso de fecundación. La fecundación es la fusión de dos gametos masculino y femenino, es decir, el espermatozoide y el óvulo, de manera que se restablece la dotación cromosómica normal del ser humano, 46 cromosomas. Para que pueda ocurrir ese fenómeno de la fecundación, el hombre debe eyacular en el interior de la vagina de la mujer. En este momento, los espermatozoides tendrán acceso al tracto vaginal femenino y llegar hasta las trompas de falopio, lugar donde se encontrarán con el óvulo. La fecundación tiene etapas naturales. La primera etapa es la penetración de la corona radiada. Aunque el proceso de unión entre el óvulo y el espermatozoide puede parecer muy sencillo, lo cierto es que debe darse de varios mecanismos y cambios en ambos gametos para que pueda ocurrir la fecundación. A continuación explicaré paso a paso las distintas etapas de la fecundación del ser humano. El proceso de fecundación se inicia con la penetración de los espermatozoides a través de la capa de las células que rodea el óvulo, la corona radiada. Los espermatozoides consiguen atravesar esta capa gracias a la liberación de enzima hialuronidasa y el movimiento de su flagelo, la cola. Una vez atraviesa esta capa, los espermatozoides se encuentran con una segunda barrera, la zona pelúcida, la capa externa que rodea el óvulo. Se necesita más de un espermatozoide para lograr degradar la zona pelúcida, aunque finalmente solo de uno de ellos podrá entrar al óvulo. Para poder atravesar esta segunda barrera, la cabeza del espermatozoide tiene contacto con el receptor ZP3 de la zona pelúcida del óvulo. Esto desencadena una reacción acrosómica que consiste en la liberación de enzimas hidrolíticas denominadas espermiolinicinas. Dichas enzimas se disuelven en la zona pelúcida para permitir el paso del espermatozoide. Asimismo, la reacción provoca una serie de cambios en el espermatozoide que permite su capacitación final para poder penetrar el interior del óvulo, fundiendo sus membranas. Otra de las etapas es la función de las membranas. Cuando el espermatozoide entra en contacto con la membrana plasmática del óvulo, se desencadenan tres procesos distintos del gameto femenino: la formación del cono de fecundación, la despolarización instantánea de su membrana y la liberación de los granos corticales en el espacio perivitelino. La formación del cono de fecundación permite la función de la membrana del óvulo con el espermatozoide para que la cabeza del espermatozoide pueda entrar, y a su vez, gracias a la despolarización de la membrana del óvulo y a la liberación de los granos corticales, se evita la entrada de otro espermatozoide. Con la entrada del espermatozoide y el óvulo se activa para terminar la meiosis, proceso que permite la reducción del número de cromosomas y se libera el segundo corpúsculo polar, y los cromosomas se colocan formando una estructura denominada pronúcleo femenino. Los pronúcleos son los núcleos de los gametos, los cuales tienen la particularidad de disponer de la mitad de los cromosomas con respecto al resto de las células del cuerpo, esto es 23 cromosomas. Todo este proceso de fecundación culmina en la formación de un cigoto humano, primero célula del organismo, fruto de la unión del óvulo y del espermatozoide. Además de todo esto, en la fecundación queda establecido si el futuro bebé será niño o niña, en función a sus cromosomas sexuales, recordando que los cigotos masculinos, cromosomas sexuales, son X y el futuro bebé será niño. El cigoto femenino, cromosomas sexuales, son XX y el futuro bebé será niña. El óvulo siempre es portador de cromosoma X, por tanto, el sexo del embrión se definirá según el espermatozoide, es portador de un cromosoma X o una cromosoma Y. Aunque hemos visto cada una de las etapas de la fecundación de forma detenida, vamos a ver un siguiente esquema del proceso completo.
Proceso de fecundación del óvulo. El óvulo fecundado constituye una nueva célula denominada cigoto, que empieza a descender por la trompa de Falopio hacia el útero. Durante ese trayecto, el cigoto se divide para dar lugar al embrión de 2 células. El término cigoto solamente se utiliza para definir el primer estadio del embrión de una única célula. A medida que avanza por la trompa, el embrión seguirá dividiéndose para permitir la formación de un blastocisto, estructura con muchas células que empieza a diferenciarse y que tiene la capacidad de implantarse en el útero y dar lugar al embarazo. ¿Pero qué ocurre después de la fecundación? Formación de blastocitos e implantación embrionaria. Del día 0 está la evolución, la fertilización, que es la penetración del espermatozoide en el óvulo. Formación cigota, el cigoto. Día 1, etapa de las células. El día 2, etapa 4 células. Día 3, 8 células. Día 4, mórula, 16 a 32 células. Día 5, blastocitos, 120 a 150 células. Y día 6, blastocitos eclosionado. El día 7 y 12 es la implantación en el útero. Y con eso hemos terminado nuestro primer tema, que es la fecundación del hombre y la mujer. Las características del desarrollo del niño de 0 a 6 años. Se muestra una pequeña tabla de evolución de los niños de 0 a 6 años, donde se va a desarrollar motormente, cognitivo, lenguaje y socialmente. De los 0 a 6 años, levanta la cabeza y prepara para el gateo. El cognitivo atiende a los estímulos visuales y sonoros. El lenguaje se comunica con llanto y las sonrisas, y el social empieza el reconocimiento de padres y personas cercanas, dependencia de los padres y personas próximas. De los 6 a los 12 meses, el desarrollo motor es gateo, se pone de pie y da algunos pasos. En el cognitivo, tiene un juguete favorito, aumenta su independencia y su curiosidad. Del lenguaje dice sus primeras palabras y balbuceos. Del social, muestra más interés por los grupos. De los 12 a los 24 meses, su desarrollo motor se tiende a andar, a aprender a subir escaleras. El cognitivo muestra más interés por los libros y juguetes. Su lenguaje empieza a unir palabras, pero se equivoca con frecuencia. Socialmente va perdiendo el apego a sus padres y el miedo a estar solo. Busca jugar con otros niños y grupos sociales. De los 2 a los 4 años, motormente aprende a montar a la bicicleta o patín o algún juguete que le dé seguridad. Cognitivamente presenta más interés por el dibujo. Su lenguaje es prácticamente perfecto, aunque está en el proceso de aprender nuevas palabras. Socialmente, empieza la época del por qué ocurren las cosas y algunas rabietas. De los 4 a los 6 años, su desarrollo motor salta, trepa con habilidad y le encanta bailar. Cognitivamente perfecciona el dibujo, se viste solo, gana autonomía, seguridad. El lenguaje es capaz de expresar emociones y pensamientos. Socialmente disfruta de los juegos en grupo. Recordemos que el desarrollo del niño incluye cambios físicos, intelectuales, sociales y emocionales. Los niños crecen y maduran a velocidades muy distintas. Es difícil definir lo que es normal y puede existir grandes diferencias de altura, peso, contextura entre los niños sanos dependiendo de la dieta, el ejercicio, los genes. De mi parte sería todo. Espero hayan entendido los temas y sean de su agrado. Muchas gracias por la atención prestada.